20 millones. Los barriles de petróleo que cruzaban el estrecho de Hormuz cada día, hasta hace 3 semanas. 33 kilómetros, el ancho mínimo del corredor que conecta el Golfo Pérsico con el mundo. 500.000 millones, los dólares en petróleo y gas que atravesaban ese canal cada año, sin interrupción. 70%, la caída en tráfico de petroleros registrada en los primeros días de marzo de 2026. 1 a 6 meses, el tiempo que la inteligencia de los Estados Unidos estima que Irán puede mantener ese paso cerrado. 48 horas, el ultimátum que el presidente Trump lanzó esta semana: reabrir el estrecho o enfrentar la destrucción de sus plantas eléctricas, comenzando por la más grande. El estrecho de Hormuz está efectivamente cerrado en este momento, y la armada más poderosa en la historia de la humanidad no tiene una solución clara para abrirlo. Esta es la historia de por qué. Para entender el problema, hay que partir de una paradoja que a primera vista parece absurda. Los Estados Unidos operan 11 grupos de ataque con portaaviones, tienen cientos de buques de guerra, miles de aviones de combate y misiles capaces de alcanzar cualquier punto del planeta. Frente a eso, Irán enfrenta este conflicto con una economía destruida por décadas de sanciones, un programa nuclear atacado repetidamente y una red de aliados regionales gravemente debilitada. En un enfrentamiento convencional y simétrico, no habría competencia posible. La balanza del poder militar convencional es, sin ningún rodeo, aplastantemente favorable a Washington. Y sin embargo, en este momento, más de 150 barcos están anclados frente al estrecho, esperando que alguien resuelva algo que debería ser trivial: abrir una franja de agua de 33 kilómetros. Desde el 2 de marzo de 2026, la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán declaró formalmente el estrecho cerrado para los países enemigos. Los ataques contra barcos comerciales comenzaron de inmediato, y no han parado. Una evaluación interna de la Agencia de Inteligencia de Defensa de los Estados Unidos determinó que Irán podría sostener esa situación durante entre 1 y 6 meses. Cuando Trump dijo públicamente que reabrir el estrecho era una simple maniobra militar, sus propios asesores de inteligencia le estaban explicando en privado algo completamente distinto. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Creías que esto llegaría tan lejos? Volvemos en un momento. La razón por la que esa maniobra no es simple empieza con algo que, en el mapa, parece perfectamente inocente: la geografía. Parte 1. La trampa que nadie ve en el mapa. Los grandes petroleros no navegan libremente por el estrecho de Hormuz. No pueden hacerlo. El lecho marino es irregular, y esos buques descomunales, algunos de más de 300 metros de eslora, cargados con millones de barriles de crudo, necesitan aguas profundas para no encallar. Por eso el tráfico está forzado a pasar por 2 carriles de navegación designados, uno para entrar al Golfo Pérsico y otro para salir. Cada carril tiene apenas 3 kilómetros de ancho. 3 kilómetros. Aproximadamente el largo de una pista de carreras de Fórmula 1. Entre los 2 carriles hay una zona de separación de tamaño similar. Eso significa que la arteria energética más crítica del planeta, el conducto por el que pasa 1/5 parte del petróleo mundial y más de 500.000 millones de dólares al año en energía, se reduce en la práctica a menos de 10 kilómetros de agua navegable. Y esos kilómetros son absolutamente predecibles. No hay desvíos posibles. No hay rutas alternativas para los grandes cargamentos. Cada barco que entra al estrecho va exactamente por el mismo lugar, a la misma velocidad lenta, siguiendo las mismas rutas cartografiadas durante décadas. Para un planificador militar iraní, esto tiene un nombre concreto: zona de impacto predecible. Cualquier objetivo que intente cruzar aparecerá exactamente donde se espera, moviéndose exactamente a la velocidad esperada, sin posibilidad de maniobrar bruscamente ni salir del carril. Piensa en lo que significa defender ese espacio. No se trata de proteger un punto geográfico fijo. Se trata de proteger simultáneamente docenas de barcos civiles en movimiento, dispersos en un corredor angosto, mientras amenazas pueden aparecer desde costas que en algunos puntos están a menos de 15 kilómetros de los carriles de tráfico. Y la costa iraní, que corre a lo largo del borde norte del estrecho durante más de 150 kilómetros, pone esos carriles al alcance de prácticamente cualquier tipo de arma. Un misil antibuque lanzado desde tierra puede alcanzar el corredor en cuestión de segundos. Un dron que despega de una base costera iraní nunca necesita cruzar cientos de kilómetros de mar abierto. La distancia entre el atacante y el objetivo es ridículamente corta. Y esa distancia corta tiene una consecuencia táctica directa que cambia todo. Reduce el tiempo de reacción de los defensores a casi nada. En la mayoría de los escenarios navales del mundo, los equipos de defensa tienen varios minutos para detectar un lanzamiento, rastrearlo, clasificarlo y activar los sistemas de intercepción. Esos minutos permiten múltiples capas de defensa trabajar en secuencia. Pero dentro del estrecho, esa ventana puede reducirse a segundos literales. Si un misil completa su vuelo en segundos, los sistemas de defensa de un buque de guerra tienen exactamente esos segundos para detectarlo, identificarlo, apuntar y lanzar un interceptor. No minutos, segundos. Y si los misiles no vienen de una sola dirección sino de 3 o 4 puntos costeros simultáneamente, la ventana de reacción no se reduce, desaparece.
Pero los misiles son solo el primer problema. Lo que vino a continuación hizo todo mucho más complicado. Parte 2. El arsenal que cuesta poco y destruye mucho. Irán ha construido durante décadas una doctrina militar diseñada específicamente para este escenario. Enfrentar una potencia convencional superior sin necesidad de ganar en un campo de batalla simétrico. La clave de esa doctrina es la asimetría radical. No necesitas una armada enorme si tienes suficientes armas baratas para hacer el agua intransitable. El primer componente de ese arsenal son los misiles costeros antibuque. Irán tiene baterías dispersas a lo largo de toda su costa meridional, muchas de ellas montadas sobre plataformas móviles capaces de reubicarse entre disparos. No son objetivos fijos que se puedan eliminar con un único ataque aéreo. Se mueven, se ocultan y vuelven a disparar. En los primeros días del conflicto actual, aviones A-10 Warthog estadounidenses fueron desplegados específicamente para atacar esas posiciones de lanzamiento. Pero destruir todos los lanzadores, especialmente los móviles, es una tarea que requiere semanas de operaciones persistentes, no horas. El segundo componente son los drones Shahed. Estos aparatos, impulsados por hélice y cargados con una cabeza explosiva de alrededor de 45 kilogramos, pueden recorrer distancias de hasta 2.500 kilómetros. Eso significa que pueden ser lanzados desde prácticamente cualquier punto del interior de Irán, no solo desde la costa. Un lanzador móvil en el desierto, a cientos de kilómetros del agua, puede poner un Shahed sobre el estrecho en cuestión de horas. Y lo que hace que esos drones sean particularmente difíciles de neutralizar no es su velocidad ni su alcance. Es la matemática de su costo. Un Shahed puede fabricarse por decenas de miles de dólares. El petrolero que golpea puede valer 200 millones. El crudo que transporta, cientos de millones más. Para destruir un objetivo que vale 1000 veces más que el arma utilizada, no necesitas precisión quirúrgica. Solo necesitas que llegue. Si esto te está pareciendo útil, dale al botón de suscribir. Esta historia no ha terminado. El tercer componente son las lanchas rápidas del CGRI. No son fragatas ni destructores. Son embarcaciones pequeñas, veloces, con una firma de radar baja, capaces de operar en enjambre coordinado. Docenas de botes atacando simultáneamente desde distintas direcciones, algunos con misiles, otros cargados de explosivos, creando una saturación de amenazas simultáneas que ningún sistema de defensa puede gestionar con calma en aguas confinadas. Y luego están las minas navales. Baratas, silenciosas, invisibles bajo la superficie y con un efecto desproporcionado sobre el tráfico comercial. No hace falta hundir un barco con una mina para paralizar todo el tráfico. Solo hace falta que la gente sospeche que puede haber minas. Una vez que un corredor está minado, o que simplemente se cree que podría estarlo, limpiar esa incertidumbre requiere semanas de operaciones especializadas lentas y peligrosas. Y durante todo ese tiempo, los barcos comerciales no entran. Pero hay algo detrás de todo esto que va más allá de las armas. Algo que Washington admite no haber calculado correctamente. Parte 3. La guerra que Irán no necesita ganar. Aquí está el error de cálculo que la administración estadounidense terminó reconociendo. Los análisis previos al conflicto asumían que Irán no se atrevería a cerrar el estrecho porque hacerlo también dañaría su propia economía. Sus exportaciones de petróleo dependen de ese mismo corredor. Era una apuesta lógica desde una perspectiva racional convencional, pero resultó ser incorrecta. Irán no necesita ganar el control del estrecho para lograr sus objetivos estratégicos en este conflicto. Solo necesita hacer el costo de cruzarlo tan alto que los actores comerciales decidan por su propia cuenta que no vale la pena intentarlo. Y para eso, no hace falta hundir la flota estadounidense ni destruir todos los barcos que intenten pasar. Basta con atacar suficientes veces para demostrar que la amenaza es completamente real. El precedente más reciente lo dieron los hutíes en el Mar Rojo. Con drones y misiles relativamente baratos lanzados desde Yemen, lograron redirigir durante meses una fracción significativa del tráfico marítimo mundial, forzando a los barcos comerciales a rodear el continente africano a un costo de decenas de millones de dólares adicionales por viaje. Irán observó ese resultado y sacó una conclusión muy concreta. La perturbación no requiere dominio. Solo requiere persistencia. Basta con un petrolero en llamas en los titulares internacionales. Basta con un remolcador hundido. Basta con que 21 barcos hayan sido confirmados atacados en menos de 2 semanas, como ocurrió en las primeras jornadas de marzo de 2026. Porque en ese momento, el cálculo lo hacen otros. No los militares, sino los capitanes de buque, los directores de riesgo de las navieras, los actuarios de seguros en Londres y Hamburgo. Y cuando ellos deciden que no vale la pena cruzar, el estrecho se cierra sin que Irán necesite disparar un solo misil más. Hay además una diferencia fundamental en la disposición al sacrificio entre los dos lados. Para Irán, esto es existencial. El régimen, su estructura de poder, su narrativa de legitimidad, todo está en juego. Ceder completamente bajo presión militar equivale a la derrota total.
Esa asimetría en los incentivos cambia la ecuación de resistencia de manera fundamental. Un actor que no tiene nada que perder, cederlo puede resistir mucho más tiempo que uno que tiene mucho que perder, dejando que el conflicto se prolongue. Cuéntanos en los comentarios, ¿sabías todo esto? Continuamos. Y aquí es donde entra el elemento que el análisis militar convencional casi siempre subestima. Parte 4. El arma más poderosa es el seguro. El canciller iraní, Abbas Araghchi, publicó esta semana una frase que resume el problema mejor que cualquier documento clasificado. El estrecho no está cerrado, dijo. Los barcos dudan porque los aseguradores le temen a la guerra. Y en sentido estricto, tenía razón. Los grandes petroleros no son propiedad de los gobiernos. Son activos industriales de valor extraordinario, operados por empresas que necesitan cobertura de seguro para poder navegar legalmente. Sin esa cobertura, ningún armador responsable pone un barco valorado en $200 millones en una zona activa de guerra. Antes del conflicto, la prima de seguro de riesgo de guerra para transitar el estrecho de Hormuz era aproximadamente del 0.125% del valor del barco por travesía. En los días previos a los ataques del 28 de febrero, ese porcentaje ya había escalado hasta el 0.4%. Para un gran petrolero de tipo VLCC, los que transportan 2 millones de barriles, eso significó un incremento de cientos de miles de dólares por viaje, de un día para el otro. Pero lo que realmente cerró el estrecho no fue el encarecimiento del seguro. Fue la decisión del 5 de marzo, cuando el mercado de protección e indemnización, el componente más crítico del seguro marítimo de guerra, directamente retiró la cobertura para el área. Sin esa póliza, no hay viaje posible. Es así de simple. Ninguna empresa naviera puede asumir esa responsabilidad financiera por cuenta propia. Y eso es exactamente lo que hace este problema tan difícil de resolver mediante el poder militar. Puedes destruir 100 lanzadores de misiles iraníes, puedes hundir todas sus lanchas rápidas, puedes limpiar todas las minas detectadas. Pero mientras quede un solo dron capaz de alcanzar el estrecho, mientras exista la posibilidad de que haya minas no detectadas en algún punto del corredor, los actuarios de seguros van a seguir marcando esa zona como área de riesgo extremo. Y los barcos no entrarán. El estrecho de Hormuz no se cierra con fuerza, se cierra con incertidumbre. Dale like si crees que más personas deberían conocer esta historia. Seguimos. Parte 5. Esto está pasando ahora mismo. Lo que acabas de escuchar no es teoría abstracta, ni análisis de un escenario hipotético. Está ocurriendo en tiempo real esta semana. El 28 de febrero de 2026, los Estados Unidos e Israel lanzaron ataques coordinados contra instalaciones militares, nucleares e infraestructura de mando iraní. La respuesta iraní fue inmediata y se extendió en múltiples direcciones. El CGRI declaró el estrecho cerrado para países enemigos. Los ataques comenzaron. 21 barcos golpeados en menos de 2 semanas, según fuentes confirmadas. El tráfico de petroleros cayó un 70%. Más de 150 barcos quedaron anclados fuera del corredor, esperando que alguien resolviera el problema. Los precios del petróleo subieron de forma sostenida. El precio de la gasolina en los Estados Unidos aumentó más de 50 centavos por galón en pocas semanas, a pesar de que Washington importa menos del 10% de su petróleo desde el Golfo Pérsico. La razón es que el mercado del petróleo es global. Cuando algo falla en cualquier punto, el precio sube en todas partes. Mientras tanto, Trump intentó sin éxito construir una coalición internacional para patrullar el estrecho. La OTAN rechazó participar. Trump los llamó públicamente cobardes en sus redes sociales. Varios aliados europeos firmaron una declaración de disposición a contribuir a esfuerzos de navegación segura, pero sin comprometerse a operaciones activas de escolta. El general Dan Kane, jefe del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos, detalló el uso de aviones A-10 Warthog y sistemas de misiles para atacar posiciones iraníes, pero reconoció que los inventarios de misiles de corto alcance del CGRI no estaban completamente destruidos. Irán por su parte expandió el conflicto más allá del estrecho mismo. Un dron iraní golpeó un petrolero anclado en aguas de Kuwait, a más de 800 kilómetros del paso, demostrando que la zona de amenaza no se limita al corredor de navegación. Los actores que podrían mediar, Turquía, India, Japón, recibieron garantías iraníes de paso seguro, generando una fragmentación del sistema internacional que complica cualquier respuesta unificada. La semana pasada, una fuente de inteligencia citada por CNN dijo algo que resume el problema con precisión brutal. A diferencia del dominio aéreo sobre Irán, que era esencialmente inevitable, este asunto del estrecho es diferente. El espectro de resultados posibles es mucho más amplio. Y el resultado para arreglar el estrecho no es inevitable en este punto. Lo que el mundo asumía que sería una victoria rápida resultó ser la parte más difícil de toda la campaña. Cierre. Ahora entiendes por qué los números del principio son tan devastadores. 20 millones de barriles al día, 33 kilómetros de ancho. 1 a 6 meses posibles de cierre. Un estado que no necesita ganar militarmente, solo resistir el tiempo suficiente.
Una industria de seguros que puede cerrar el paso más crítico del planeta sin que Irán dispare un solo misil más. El estrecho de Hormuz es quizás la demostración más clara de algo que la estrategia moderna frecuentemente pasa por alto. La superioridad convencional no garantiza el control. A veces el campo de batalla no lo cierra nadie. A veces se cierra solo porque el costo de cruzarlo se vuelve insoportable para quienes tienen algo que perder. Y mientras los generales debaten cómo resolver este problema sin solución obvia, los actuarios de seguros en Londres ya tomaron su decisión. El estrecho sigue efectivamente cerrado esta semana, mientras grabamos este video. La historia que acabas de escuchar no es solo el trasfondo de este conflicto, es el conflicto en sí mismo. Si quieres seguir entendiendo lo que está ocurriendo en Irán y Medio Oriente con la misma profundidad, suscríbete a este canal, porque esto no ha terminado, y nosotros vamos a estar aquí para explicarte cada paso.